Quiero invitarles a poner mucha atención porque hoy estoy abriendo otro tema, esos temas que los desglosamos en cada una de las ediciones hasta que los llevamos a una conclusión que beneficie a todos ustedes. El tema que voy a estar compartiendo con ustedes en estas 3 ediciones se titula Actitudes de Fe con Resonancia. Y usted podrá decirme, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, de eso se tratan estas 3 ediciones de Siglo XXI, donde voy a estarle explicando paso a paso, en sentido técnico y también en sentido espiritual, qué es lo que quiero decir con este título y cómo usted se puede beneficiar de esta información y aplicarla a cada aspecto de su vida. Ahora sí, nos vamos a internar en este precioso e interesante tema. Quizás usted ya ha practicado diferentes cosas que usted conoce y que usted cree, pero todavía tiene preguntas porque aplica ciertos principios y no le dan el resultado que usted esperaba tener. Yo quiero que el día de hoy usted aprenda, se concientice de esta información. Repito el título del tema que estoy compartiendo con ustedes. Actitudes de fe con resonancia. Posiblemente en los siguientes 5 o 10 años usted va a comenzar a escuchar este tema y se va a hacer muy popular aún dentro de los diferentes ambientes religiosos. Pero ahorita somos pioneros, se puede decir, de estos temas a nivel espiritual, a nivel cristiano. Sin apartarnos, por supuesto, del fundamento sólido de la palabra de Dios. La resonancia. ¿Qué es la resonancia? Hermano Valdés, yo quiero aplicar esto de la resonancia, pero ¿qué es? En mecánica, la resonancia es el efecto que se da cuando algo sólido, como esta mesa o cualquier aparato o cualquier forma, es sometida a una fuerza externa, y cuando esa fuerza externa tiene la misma frecuencia de vibración que la que tiene el aparato que se está poniendo a prueba, se producen cambios abruptos, se producen transformaciones. Ese aparato, esa mesa, esa cosa que se puso bajo la fuerza constante, podemos reducirla a partículas o aún a polvo, si la vibración que alcanza externa se iguala con la vibración que tiene molecularmente el objeto al que estamos llevando o aplicando esta fuerza externa. Ahorita le voy a explicar cómo se aplica esto a lo espiritual. En lo natural, quiero que usted esté consciente de algo muy importante. En lo natural, todo material, absolutamente todo, cualquier cosa que usted pueda ver a su alrededor y nosotros mismos, en lo natural, lo material, absolutamente todo en su estructura molecular posee una frecuencia de resonancia. Y cuando esa frecuencia interna es igualada por una fuerza externa, es cuando se producen esos cambios. Estaba hablando esta semana en un grupo acerca de las actitudes. Qué importantes son las actitudes. Hay actitudes de coraje y automáticamente fluye el coraje. Hay actitudes de gozo y cuando usted pone la actitud de gozo, automáticamente fluye el gozo. Pero cuando usted está consciente de estas actitudes, cuando usted lo hace de una manera consciente y selecciona las actitudes, usted va a tener efectos que le convienen a los diferentes aspectos de su vida. Por eso es importante que sepa cómo aplicar este principio de la resonancia a nivel espiritual, a nivel bíblico. Voy a hacer una pausa y voy a regresar con ustedes para seguir ya ampliando esta onda expansiva de lo que es la resonancia a nivel espiritual, a nivel bíblico. Regreso con ustedes en un minuto. Regresamos a siglo XXI con el tema actitudes de fe con resonancia. Estamos tratando de establecer una base
para de ahí brincar al tema y las siguientes ediciones explicarle y aplicar este principio en manera espiritual. Por eso es importante que usted pueda disfrutar de las 3 ediciones de Siglo XXI sobre este tema. Para ello quiero invitarle a que usted tome nota de la dirección en YouTube, donde estoy exponiendo estos temas, y así puede usted completar la secuencia de cada uno de las partes de este tema y adquirir ese conocimiento. Posiblemente usted ya sabe, ya conoce este sistema, pero aquí estamos mostrándole cómo aplicarlo positivamente. Estamos hablando, repito, de las actitudes de fe con resonancia, y le explicaba un poquito en el segmento anterior que en mecánica se conoce como resonancia al fenómeno que se produce cuando un cuerpo capaz de vibrar, es sometido a la acción de una fuerza constante. Pero esa fuerza constante tiene que igualar la frecuencia vibratoria de aquel aparato para que se logre el efecto deseado. Le explicaba que en lo natural, todo material en su estructura molecular posee una frecuencia de resonancia, y cuando esa frecuencia interna es igualada por una fuerza externa, es cuando se transforman las cosas, es cuando se pulverizan, es cuando se logra pues ese cambio que se está buscando. Y le quiero dar un poquito de ejemplos que tengo aquí para usted en mis notas. El primer ejemplo que podemos poner es un vaso de cristal. Quizás usted lo haya visto en alguna ocasión en la televisión, como un tenor con esa escala que alcanza tan alta en su voz, en su canto, logra quebrar el vaso de cristal. Bien, de eso estoy hablando, de ese tipo de resonancia, de ese tipo de frecuencias es la que estoy hablando aquí en manera natural, pero luego la vamos a aplicar a lo espiritual. ¿Por qué es que se rompe ese vaso de cristal? Porque la escala que alcanzó vibratoria la voz al cantar de esta persona igualó la frecuencia dentro de lo que es el aspecto molecular del vaso, y por eso se rompió. De eso estoy hablando. Pero también podemos darle un ejemplo de lo que es un edificio cuando se derrumba con un terremoto. Por eso los sismólogos nos hablan de escalas, nos dicen el sismo se dio lugar en tal parte, o sea, el epicentro fue en tal parte y alcanzó una escala de 8 algo, de 8.6, el más grande en los últimos 100 años alcanzó una escala de 9.5 en la escala de Richter, y se puede decir que es la experiencia más desastrosa que se ha tenido en relación con los sismos. Y de eso estoy hablando cuando el edificio que tiene, molecularmente hablando, tiene un nivel de vibración como cualquier otro objeto material. Cuando ese edificio recibe el impacto de una vibración semejante o superior, se derrumba, no importa de qué esté hecho, no importa cuáles son sus bases, se derrumba totalmente. Y cualquier cosa en nuestra vida que sea material puede derrumbarse si logramos un nivel de vibración que iguale a eso que estamos aludiendo, a eso que estamos enfocando. Y sabe usted, y eso me sonó un poquito curioso, que algunas naciones no permiten a las tropas pasar por encima de un puente marcando el paso, porque corren el riesgo de que el puente entre en resonancia y se derrumbe. Hay un caso histórico que se dio aquí en los Estados Unidos en 1940, cuando una suave brisa, fíjese nomás, una suave brisa hizo entrar al puente allí en Tacoma Narrows, lo hizo entrar en resonancia, y como efecto el puente se vino abajo, se desplomó. Le estoy dando esta información para que conciba una idea de lo que estoy diciendo al mencionarle este título, Actitudes de Fe con Resonancia. Regreso en un minuto para la continuación de este interesante tema. Dirá usted, bueno, ¿qué aplicación espiritual le puedo dar a la información que usted acaba de brindar? Es una pregunta muy valiosa. Se vale.
Si no le damos aplicación espiritual a lo que acabamos de escuchar, pues no vamos a poder sacar el provecho de la manera que podemos hacerlo. ¿Qué aplicación tiene esto al mensaje de fe? Aquí está, bien interesante. Si quiere tomar nota, hágalo, ya que cuando usted adquiere conocimiento, adquiere poder. El Señor, nuestro Dios, oiga bien, nuestro Dios Todopoderoso, ha establecido un nivel de resonancia espiritual donde cada promesa en sí misma, molecularmente, tiene un nivel de fe. No importa cuál sea la promesa, las promesas que usted ha escuchado desde el púlpito, promesas de salvación, promesas de sanidad, promesas de perdón, de redención, cualquier tipo de promesas que salió de la boca de Dios y que se documentó en las Sagradas Escrituras, de donde usted adquiere su conocimiento espiritual. Cualquiera de esas promesas tiene un nivel de resonancia espiritual, molecularmente hablando. Se expuso en un nivel de fe esa promesa. Cuando nosotros tomamos esa promesa de Dios y la ponemos en una actitud, esa actitud, con esa promesa dentro, se convierte en un núcleo de poder divino. Los sismólogos pudiesen decir o dirían, se convierte en el epicentro del terremoto. A partir de ahí, esa actitud con esa promesa divina dentro, comienza a enviar ondas expansivas vibrando dentro de nosotros. Podemos sentirlo muchos de nosotros. Por eso hay veces que un predicador está hablando y dice algo de parte de Dios y tú sientes un escalofrío, sientes una corriente eléctrica porque vibras con la palabra que se te está diciendo. Si nosotros mantenemos esa vibración, alimentamos con esa promesa todo lo que es nuestro ser, la onda expansiva comienza a crecer y adquirir frecuencias más elevadas hasta que alcanza la frecuencia de fe con la que se dijo la promesa. Cuando alcanzas el nivel de fe de la promesa, es cuando se manifiesta el milagro y se desparrama la bendición por todo tu ser y en todas las circunstancias. De eso estamos hablando aquí en actitudes de fe con resonancia. Y te explicaba hace un momento que hay actitudes de fe para todo aspecto de tu vida, porque recuerda, cada actitud que tú pones, a la cual tú le pones una promesa de Dios, se constituye en un núcleo, en un punto, en un epicentro poderoso, lleno de poder divino, de donde va a salir esa onda expansiva a todo tu ser, a todo tu cuerpo, a toda área de lo que tú eres, de lo que tú haces, de lo que tú alcanzas. Hay ejemplos bíblicos que quiero mencionarte en unos segundos, después que regresemos de publicidad, para que tú puedas darte una idea ya a nivel espiritual, a nivel bíblico, cómo funciona esto de las actitudes de fe con resonancia. Tenemos un ejemplo allá en el monte Sinaí, como dice la palabra de Dios allí en Éxodo 19, podemos leer un poquito del versículo 16 al 19 aproximadamente, de cómo descendió la presencia de Dios sobre ese monte, sobre esa montaña, y dice que había truenos, había relámpagos, había una espesa nube. Esto indica que había un alto nivel radioactivo en ese lugar. Ya hablando ya a nivel más técnico, más científico, había radioactividad fluyendo, las personas podían morir porque la radiación era elevadísima y Dios mismo le dijo a Moisés que pusiera en paz al pueblo, que no traspasaran los límites porque podían recibir estragos tremendos, horribles. Pero allí mismo en el versículo 16 menciona un sonido de bocina muy fuerte que hacía vibrar a todo el pueblo presente. Esto es una frecuencia de resonancia y de eso quiero hablarte en un minuto cuando regrese de publicidad. La bocina que estaba allí, que sonaba constantemente de una manera muy fuerte. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Por qué era necesario que hubiera esa bocina con esa resonancia? Muchas gracias, regreso contigo en un minutito aquí en Siglo XX.
actitudes de fe con resonancia. Es lo que he estado compartiendo en esta edición. Ya en este segmento conclusivo, quiero darte un poquito de énfasis en lo que mencioné en el segmento anterior, de cómo la presencia de Dios descendió ahí en el Sinaí. Estamos haciendo alusión al capítulo 19 de Éxodo, el versículo 16 en adelante, posiblemente unos 3-4 versículos, del 16 al 19 aproximadamente, donde da los detalles tan asombrosos de lo que sucedía ahí en el monte Sinaí cuando descendió la presencia de Dios. Habla de humo, habla de relámpagos, de truenos, habla de una espesa nube, y le decía que eso era un índice de alto nivel radioactivo que se estaba dando y que corría peligro la gente que estaba, si se acercaba demasiado. Por eso Dios habló con Moisés diciéndole que le dijera a la gente que guardara los límites porque corrían peligro de morir o de ser totalmente destruidos. Allí mismo en el versículo 16 se menciona una bocina que está tocando estruendosamente, constantemente. Eso es una resonancia. Se estaba produciendo una resonancia muy fuerte y causaba una vibración que hacía temblar a todo el pueblo presente. Aún en el versículo 18 dice que todo el monte, toda la montaña entró en resonancia y comenzó a vibrar en gran manera. La frecuencia vibratoria era elevadísima. Eso es para que sepas más o menos cómo va a entrar ese poder, esa fuerza constante, inspirada en la palabra de Dios, va a entrar en tu ser y va a comenzar a vibrar y sacudir toda y cada una de las células, las moléculas de tu ser, y va a causar efectos positivos intencionados por Dios en cada promesa. El versículo 19 dice que el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. No se quedó sonando en una sola frecuencia, sino que aumentó la frecuencia. Las ondas expansivas fueron creciendo, dice, en extremo. Me puedo imaginar lo intenso de esa experiencia. Dice que Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía con voz tronante. Dios desafió a Moisés a elevar su frecuencia. Le desafió a vibrar en un nivel mucho más elevado para poder entrar en resonancia juntamente con él, para sincronizar. El tiempo de nosotros se conoce como cronos, el tiempo de Dios se conoce como kairos. Las frecuencias son un lapso de tiempo entre una onda expansiva y otra. Cuando el cronos de Moisés se sincronizó con el kairos de Dios, hermanos, allí sucedió algo tremendo, poderosísimo. De allí vienen muchas cosas que ahora tú y yo estamos disfrutando. Por eso quiero que aprendas a aplicar lo que son las actitudes de fe con resonancia. Hay actitudes de salud, hay actitudes de prosperidad, de gozo, de buenas relaciones. Hay actitudes de todo tipo en las que tú puedes aplicar esta resonancia. Así que yo quiero que tomes la dirección una vez más. Me estoy despidiendo. Está la dirección de Facebook de tu servidor, está la dirección de YouTube y está el correo electrónico. 3 direcciones electrónicas que van a ser importantes para que tú y yo mantengamos comunicación y yo pueda seguir siendo bendición para ti más allá del programa que estamos transmitiendo localmente aquí en Phoenix, Arizona, a través del canal 41.2 Levantando tu Nación. Atrae lo positivo, yo me concentro en eso y cambio mi camino. Lo positivo, atrae lo positivo.